Hola amigos, bienvenidos a tu canal Un Cofre de Historia. Quédate conmigo y acompáñame a ver este siguiente relato que sé que te gustará. Ayudó a niño de la calle. Tiempo después sería un ángel para su vida. Vuelve aquí, recibirás tu merecido, mocoso. Era lo que le decía el papá de Pedro hacia Pedrito, un niño de solamente 10 años de edad, que vivía en el asentamiento humano El Ángel, en la ciudad de Lima, Perú. Pedro, toda su vida, ha recibido malos tratos por parte de sus padres, quienes padecen de adicción a las sustancias ilícitas, por lo que hizo que él creciera en las calles, siendo alimentado de vez en cuando por las personas del lugar donde vivía. Por la situación, Pedro tuvo que aprender algo para no morir de hambre, juntando sus limosnas, que recibía a veces, y también para que sus padres sigan vivos. Él compró betún y una escobilla y decidió salir a las calles y lustrar zapatos. Un día Pedro, muy triste e impotente por todas las cosas que pasaba a su alrededor por causa de la adicción de sus padres, decide huir de casa, así que toma una manta y sus materiales para lustrar zapatos y sale de su casa por la ventana de su cuarto hacia su patio trasero y así hacia la calle. Pasaban los días y Pedro estaba muy adolorido por vivir por las calles. La gente le miraba muy mal por su apariencia de vagabundo, por lo que ni siquiera permitía que él se acerque para limpiar sus zapatos, haciendo que padezca de mucha hambre. Una tarde Pedro miraba por la ventana de una panadería muy fina, el pan saliendo del horno, con un olor muy agradable, lo que ocasionó que Pedro se sintiera muy atraído para querer entrar. Pedro, con mucha hambre, metió la mano en sus bolsillos y encontró que tenía lo suficiente para comprar algunos panes. Así que se acercó al mostrador y realizó su pedido. En ese momento, Juan Ibáñez, el dueño de la panadería fina Ibáñez, al ver al mocoso con una apariencia muy descuidada, sucio, acercándose a las vitrinas donde se encontraba el pan, se enojó porque los clientes se sentían muy incómodos por la presencia de Pedro. Juan se acercó a él y le sacó de la panadería del brazo y le pidió que nunca más entre a su panadería. Pedro se sintió muy triste, estaba muy hambriento y no sabía qué hacer. En ese momento pensaba si iba a vivir así por mucho tiempo. Pedro se encontraba mirando al cielo muy triste fuera de la panadería, cuando siente una mano en su hombro. Él voltea y se da cuenta que era una pequeña. «Hola, me llamo Brenda y debes tener mucha hambre. Toma, come, recién lo compré en la panadería. Espero que no seas alérgico a la mayonesa, porque a mí me gusta mucho». Eran las palabras tan dulces que Brenda le decía. Ni bien Brenda le entregó el sándwich, Pedro, sin pensarlo, lo tomó y comienza a comer muy rápido. «¿Cuál es tu nombre?», le preguntó Brenda. «Me llamo Pedro», respondió, mientras acababa el sándwich de un bocado. «Mucho gusto, Pedro. Veo que estás muy maltratado y quiero ayudarte. Mira, no puedo hacer mucho porque solo soy una niña de 10 años, pero sé quiénes pueden ayudarte. Vamos, acompáñame». «¿A dónde vamos?», le decía Pedro aún asombrado. «Vamos a ir a un lugar que te van a cuidar muy bien. Mira, esta es la Fundación Manos que Ayudan. Es un lugar donde cuidan a menores de edad que no tienen un hogar. Sé que te cuidará muy bien ahí. ¿Por qué eres buena conmigo?». «Solo soy un chico de la calle», le preguntaba Pedro a Brenda. «Mis papás siempre me dijeron, ayuda a todos como me gustaría que lo hagan conmigo. Lo siento por no quedarme mucho tiempo, pero tengo que irme. Prometí a mis papás que llegaría antes de las 5 de la tarde y ya solo faltan 5 minutos. Debo correr». «Brenda, muchas gracias, te debo una», decía Pedro en voz alta mientras veía cómo Brenda se alejaba corriendo. Pedro tocó la puerta de la Fundación Manos que Ayudan, con mucho miedo de lo que iba a pasar. Cuando de pronto abrieron la puerta, era una señora aproximadamente de 60 años de edad, quien al ver a Pedro se sorprendió mucho por el estado de él y sin dudarlo le pidió que entre. Pedro fue atendido muy bien ahí, donde lo bañaron, le dieron ropa limpia y le dieron de comer. Él ahí tenía una cama, una habitación que compartía con otros niños. Durante su estadía en la fundación le explicaron a Pedro que no siempre iba a estar ahí, sino que un día una familia iba a adoptarlo y brindarle mucho amor. Pedro no lo podía creer. Estaba rodeado de gente que sí le importaba.
la existencia de él, que le daban comprensión. Pedro aprendió valores en la fundación. Fue un pequeño muy obediente y agradecido. Aprendió las matemáticas y le gustaba mucho leer libros de medicina. Rápidamente se volvió uno de los niños más inteligentes ahí. Un día una pareja, el matrimonio López, entró a la fundación buscando adoptar a un muchacho, ya que la señora López era estéril. Y se fijaron en Pedro, ya que estaba leyendo una enciclopedia del cuerpo humano, que era muy difícil de entender hasta para los adultos. Y se acercaron a hablar con Pedro, y el Señor le dijo: ¿te gusta la anatomía, no? Pedro respondió: es muy interesante cómo es el cuerpo humano por dentro, me llama la atención. El señor López le preguntó si estaba interesado en aprender más, ya que él era un médico en el Hospital Cayetano Heredia. Pedro dijo que sí, y fue adoptado por el matrimonio. Pedro se volvió un gran médico en una de las clínicas más prestigiosas del país, la Clínica Delgado, y se especializó en dermatología y cirugía en general en el sector de emergencias. Un día entró en emergencias una paciente que había sufrido grandes quemaduras en gran parte del cuerpo y tenía dificultades de respirar. Entonces llamaron a Pedro López, el especialista en dermatología, donde atendió a la paciente de solo 25 años. Fue un proceso muy difícil para Pedro, ya que la paciente tenía heridas muy graves. Pedro preguntó el nombre de la señorita. Ella respondió: me llamo Brenda Risco. Pedro cuidó mucho de Brenda durante su proceso de mejora por las fuertes quemaduras y exitosamente ella logró curarse de todo lo sucedido. En el día que ella iba a salir de la clínica, Pedro seguía cuidándole. Y el último día Pedro le lleva un almuerzo y le dice: toma, esto es para ti. Ella mira el plato y era un sándwich de pavo de la pastelería Fina Ibáñez. Ese es mi sándwich preferido, siempre me ha gustado, muchas gracias. En ese momento Pedro le dijo: gracias a ti y a tu gesto de hace 15 años, yo soy otra persona. Brenda, al escuchar esas palabras, se puso a llorar. Pedro siguió diciendo: tú me enseñaste que siempre debemos ayudar a las personas como nos gustaría que nos ayuden, y nunca te he olvidado, muchas gracias. Brenda sola abrazó a Pedro y ambos lloraron. Más adelante Pedro invitó a salir a Brenda y siempre estuvieron juntos ayudando a otras personas. Hasta aquí la historia del día de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto cada vez que subamos un nuevo video. Hasta la próxima.